Dejé de apoyar a la familia de mi hermano después de que dijera que no hay lugar para perdedores, y por eso no fui invitada a la Navidad familiar. Ahora, él está perdiendo el control de su vida. Hola, buenos días, me llamo Michelle, soy analista de datos, hoy quiero compartir mi historia. Para empezar, irónicamente, este año yo estaba realmente emocionada por la Navidad ya que cada año celebramos en familia. Este año por primera vez no estaba corriendo a último minuto, había comprado los regalos para mis padres, mi hermano Jonathan, su esposa Kelly y sus hijos antes de que terminara la primera semana de diciembre. Incluso compré regalos extra por si llegaban visitas inesperadas. No sé por qué, pero tenía el presentimiento de que este año sería especial, que todo saldría bien. Pero todo mi entusiasmo se esfumó hace poco. Me sorprendí tanto cuando mi mamá abrió la puerta y me dijo que no querían que yo estuviera ahí este año. Yo estaba parada en el porche de mis padres, con una bolsa de regalos envueltos en cada mano. Al principio pensé que era una broma rara. Sonreí con incomodidad, pero entonces escuché la voz de Jonathan desde adentro, interrumpiéndola con un «Aquí no hay lugar para perdedores, ya nos estás cansando a todos». Me quedé ahí, mirándolos en silencio. Mi papá estaba en el fondo, evitando mirarme, con la vista perdida por todos lados. Y aunque mi mamá parecía incómoda, no se retractó. Jonathan, por su parte, estaba completamente altanero. Sentí una mezcla de humillación, rabia y confusión, pero logré mantenerme serena. Solo asentí y dije, está bien, si eso es lo que sienten, y me di la vuelta para regresar a mi auto. Algo dentro de mí cambió en ese momento, mientras me sentaba en el asiento del conductor y miraba las bolsas de regalos en el asiento del copiloto. ¿No hay lugar para perdedores? ¿Cansados de mí? ¿De dónde salía todo eso? Sospechaba que Jonathan tenía mucho que ver, pero no entendía por qué. Siempre había sido generosa con él y su familia. Les había pagado campamentos de verano, útiles escolares, incluso la hipoteca de su casa cuando más lo necesitaban. ¿Y ahora simplemente no era bienvenida en Navidad? Decidí no irme todavía. Necesitaba respuestas. Dejé los regalos en el auto y regresé a la casa donde estaban reunidos. Cuando abrí la puerta, mis padres seguían en la entrada, hablando en voz baja. Jonathan estaba en el sofá, como si nada hubiera pasado, mirando su celular. Entré, sin tocar. Les pregunté qué estaba pasando, por qué no era bienvenida en Navidad, qué había hecho mal. Jonathan ni siquiera levantó la vista del celular, solo sonrió y dijo, no lo entiendes, ¿verdad? Últimamente has estado flojeando. Los niños apenas han recibido algo tuyo este año. Me quedé atónita. ¿De qué hablaba? Les había comprado regalos caros, más que a nadie, y estaban en el auto. Le recordé eso, pero él solo se encogió de hombros y dijo, el año pasado diste más. Este año parece que ni te importa. Es vergonzoso para nosotros, la verdad. Miré a mis padres esperando que dijeran algo, que pusieran un alto a lo que él decía. En lugar de eso, mi madre me sonrió de forma incómoda y comentó, pero acabas de comprarte un auto nuevo, si tenías dinero. Por un momento no supe ni qué decir. Les expliqué que el auto lo compré con crédito, y que incluso si no fuera así, ¿qué tenía que ver eso con los hijos de Jonathan? Ellos no eran mi responsabilidad. Jonathan se recostó en el sofá como si acabara de explicarlo todo y dijo, eres la que más gana en esta familia. Las familias se ayudan. Siempre lo has hecho. Miré a Kelly, mi cuñada, que estaba sentada en una esquina sin decir palabra, con el rostro rojo y la mirada clavada en sus manos. Parecía querer desaparecer. Pregunté si eso era lo que pensaban, que por haber sido generosa antes, ahora estaban en su derecho de exigirme más, y si no lo hacía, entonces era una perdedora. Jonathan solo se encogió de hombros y dijo, si te queda el saco. Eso fue suficiente para mí. Negué con la cabeza, me giré hacia mis padres y les dije que tenían razón, no pertenecía ahí. Luego miré a Jonathan y le deseé feliz Navidad, que disfrutara los regalos, porque esta perdedora ya no iba a financiarle la vida. No esperé respuesta. Salí de la casa, me subí al auto y conduje de regreso a casa en silencio, apretando el volante más de lo necesario. No podía entender qué había pasado. ¿Era yo la mala de la historia? Durante años había dado todo por mi familia, había ayudado a Jonathan cada vez que pudo y me aseguré de que sus hijos no sufrieran por sus problemas económicos. ¿Y ahora resultaba que era una perdedora por no hacer más? Y encima no era bienvenida en Navidad. Pasé un buen rato sentada en la entrada de mi casa después de llegar, mirando la nada. Sentía un nudo en el estómago cada vez que miraba la bolsa de regalos que todavía estaba en la camioneta. Había pasado semanas eligiendo cada detalle, pensando con cariño en lo que valorarían mis padres y en lo que disfrutarían los niños. ¿Y para qué? Se suponía que yo no debía estar ahí.
Cuanto más lo pensaba, más claro se me hacía que esto iba mucho más allá de la Navidad y los regalos. Me di cuenta de que, por mucho tiempo, había estado ciega o quizá demasiado dispuesta a ignorar lo que venía desarrollándose desde hace años. La verdad era que Jonathan siempre había dependido de mí. Él y Kelly pasaron por muchas dificultades económicas al comienzo de su matrimonio. Jonathan tenía problemas para mantener un empleo estable y el trabajo a medio tiempo de Kelly apenas cubría lo básico. Pensando que sería algo temporal, me ofrecía ayudar, unos cientos por aquí, otros por allá. Una vez, cuando estaban por ser desalojados, cubrí el alquiler. Luego, cuando nació su segundo hijo, ayudé con los gastos de cuidado infantil. Lo que empezó como un ratito, se convirtió en años. Jonathan me llamaba siempre primero cuando algo iba mal. Y la verdad, yo siempre decía que sí, no porque tenía la obligación, sino porque me importaban sus hijos. No quería verlos pasar necesidades, no quería que sufrieran por la inestabilidad de su padre. Pero viéndolo ahora, después de lo que sucedió, reconozco que fui yo quien permitió que se creara esta dinámica. Por mi culpa, él comenzó a sentir que tenía derecho a todo eso. En algún punto, dejó de agradecerme y empezó a exigir. En fin, lo que terminó de quebrarme fue quedar fuera de la celebración navideña de mi propia familia, simplemente porque esta vez no hice lo suficiente. Esa noche decidí que se había terminado. Cuando desperté a la mañana siguiente, lo tuve aún más claro, no iba a seguir ayudando a Jonathan. No más estar siempre presente para compensar su ineficiencia. Si él decidía que sus hijos necesitaban lo que yo ya había comprado para ellos, sería su decisión. Tomar esa decisión no fue fácil. Sabía que perdería el apoyo de Jonathan, y también pondría en riesgo mi vínculo con sus hijos, e incluso con mis padres. Pero ya no podía seguir siendo tratada como una billetera con patas. No como hija, ni como hermana. Ellos no me buscaron, y yo tampoco los contacté. Pensé que tal vez habían captado el mensaje. Pero debí imaginar que Jonathan no se lo tomaría con calma. La víspera de Año Nuevo la pasé completamente sola. Sin mensajes, sin llamadas, nada. Ni de mis padres, ni de Jonathan, ni siquiera de Kelly. Era la primera vez en años que pasaba las fiestas completamente sola. Y aunque en el fondo no esperaba que me buscaran, fue extraño ver que pasaba la medianoche y mi teléfono seguía en silencio. No voy a mentir, consideré llamar yo, pero cada vez que lo pensaba, recordaba el tono con el que Jonathan había dicho, no hay lugar para perdedores. Yo era quien había mantenido todo unido durante años, y aún así tuvieron el descaro de tratarme como si fuera desechable. Así que decidí darles espacio, si eso era lo que querían. Actualización 1. Para mediados de enero empecé a notar un cambio. Kelly, que siempre ha sido una persona reservada y que evita la confrontación, me sorprendió una noche con un mensaje de texto. Fue corto y directo. Solo quería decir que lo sentía. Que no estaba de acuerdo con lo que pasó. Que Jonathan no lo escucharía de ella, pero que yo merecía saberlo. Me quedé mirando el teléfono, sin saber cómo reaccionar. Por un lado, fue un alivio saber que alguien en la familia veía las cosas como realmente eran. Pero por otro lado, su disculpa me pareció tardía, insuficiente. Porque aquella noche, ella no dijo ni una palabra. Finalmente, le respondí. Le agradecí, pero también le dije que no era algo de lo que pudiera simplemente pasar página. Ella no insistió, y no me molestó que no continuara la conversación. Luego llegó la sorpresa más grande. A inicios de febrero, Jonathan apareció sin previo aviso en mi casa. Yo estaba en plena reunión de trabajo cuando escuché los golpes en la puerta. Al principio los ignoré, no esperaba a nadie. Pero siguió insistiendo. Cuando finalmente abrí, lo vi ahí, con una expresión más tensa e irritada de lo que jamás le había visto. Antes de que pudiera detenerlo, entró diciendo que necesitábamos hablar. Crucé los brazos, intentando mantener la compostura. Me dijo, sin rodeos, que debía dejar de comportarme así, que tenía que volver a ayudar. Me reí, pero no porque me pareciera gracioso, sino porque no podía creer que lo estuviera diciendo en serio. ¿Ayudar? ¿A eso le llamaba ayudar? Lo que él quería era que yo siguiera pagando su vida. Ya le había dejado claro que eso se había acabado. Me lanzó una mirada de fastidio y me reclamó que yo era la que tenía dinero, que no tenía idea de lo difícil que había sido para ellos desde que decidí actuar así. Me dijo que los niños apenas tenían lo necesario, que Kelly estaba haciendo lo posible por mantener todo a flote, pero que sin mi ayuda no podían. No podía creer lo que estaba escuchando. Era absurdo. Jonathan era un adulto, con esposa y con hijos, y si necesitaba más dinero, pues tenía que salir a ganárselo. No era mi trabajo resolver sus problemas. Y aún así,
me dijo que yo siempre había ayudado antes, que por qué ahora me comportaba de forma tan egoísta. ¿Egoísta? ¿De verdad quería hablar de egoísmo? Yo no fui la que inventó mentiras sobre él para nuestros padres. No fui la que los manipuló para ponerlos en mi contra. No fui la que lo vetó de la Navidad por no gastar lo suficiente en regalos para mis hijos. Y aún con todo eso, tenía el descaro de venir a mi casa y pedirme más dinero. Antes de que pudiera seguir hablando, levanté la mano para detenerlo. Le dije que ya estaba, que no pensaba darle ni un centavo más y que no quería volver a saber de él hasta que aprendiera a comportarse como un adulto. Me miró con rabia durante un momento, luego se dio la vuelta y se fue deprisa. Pensé que con eso se terminaba todo, al menos por un tiempo. Supuse que iría a quejarse con mis padres, que hablaría mal de mí, pero eventualmente se daría cuenta de que esta vez no iba a ceder. Me equivoqué. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo me impulsó a hacerlo. Una voz de hombre preguntó si hablaba con Michelle. Respondí que sí, y entonces se presentó como Mark Dawson, abogado. Dijo que representaba a una clienta que tenía ciertas preocupaciones sobre temas financieros relacionados con mi familia. Preguntó si tenía un momento para hablar. Se me heló la sangre. ¿Un abogado? ¿Cuáles eran esos temas financieros? Con un tono demasiado educado, me dijo que no podía entrar en detalles por teléfono, pero que se trataba de las contribuciones económicas que había hecho a Jonathan y su familia, específicamente sobre cómo se habían usado esas contribuciones. Me preguntó si estaba dispuesto a ir a su oficina para conversar. Me quedé sin palabras. Empecé a imaginar todo tipo de escenarios, ninguno bueno. ¿Había Jonathan pedido préstamos usando mi nombre? ¿Estaba haciendo algo turbio con mi información? ¿O era solo un intento desesperado por asustarme y sacarme más dinero? Le pregunté quién era su clienta. Hubo un silencio. Me dijo que no podía revelarlo en ese momento, pero que me aseguraba que no se trataba de una demanda en mi contra, sino de una investigación. Contra todo instinto, acepté reunirme. La curiosidad me ganó, y había algo en todo esto que me hacía sentir que no era simplemente Jonathan haciendo de las suyas. Al día siguiente llegué sin saber qué esperar. Apenas me senté en la oficina de Mark Dawson, él deslizó un sobre por el escritorio y soltó la bomba. Su clienta era Kelly, mi cuñada. Me quedé tan sorprendida que apenas pude parpadear. ¿Kelly? ¿Por qué ella necesitaría un abogado? Mark me miró con atención mientras entrelazaba las manos. Me explicó que Kelly sospechaba que Jonathan había estado usando de forma indebida el dinero que yo le había dado durante todos estos años. Tenía razones para creer que él le había estado ocultando dinero, tanto a ella como a mí. Sentí un vacío en el estómago. ¿Ocultando dinero? ¿Qué significaba eso? Abrió la carpeta y vi copias de estados de cuenta bancarios, recibos y lo que parecían capturas de pantalla de mensajes de texto. Kelly sospechaba que Jonathan había estado desviando el dinero que yo le daba a una cuenta separada, y que, según lo que había encontrado, lo estaba usando para apuestas y otros gastos personales, en lugar de destinarlo al bienestar de su familia. Miré los documentos con incredulidad. Me estaba diciendo que todas esas veces que ayudé a Jonathan con las cuentas, con los gastos del colegio de sus hijos, ¿el dinero nunca llegó a ellos? Mark asintió con seriedad. Al parecer, así era. Kelly había descubierto todo eso recientemente y acudió a él porque no sabía qué hacer. Al principio no quería involucrarme, pero dadas las circunstancias, creyó que yo debía saberlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo ese tiempo, Jonathan me había estado engañando, gastando el dinero que yo pensaba que beneficiaría a su familia en quién sabe qué. No sabía si sentirme traicionada, enojada o simplemente estúpida por no haberlo notado antes. Con la voz tensa, le pregunté si Kelly tenía pruebas. Me dijo que sí, que las viera por mí misma, y me acercó la carpeta. Revisé los papeles. Había retiros de la cuenta de Jonathan, montos considerables que iban a otra cuenta también a su nombre. Las transferencias desde mi cuenta coincidían exactamente con los momentos en que él me había pedido ayuda urgente. Había transacciones desde esa cuenta que incluían visitas a restaurantes caros, apuestas en línea e incluso estadías en hoteles. No lo podía creer. Negué con la cabeza y murmuré en voz baja. ¿Kelly sabía todo esto? Mark me explicó que ella recién había descubierto la segunda cuenta. Había tenido sospechas desde hace tiempo, pero no tenía acceso a su información bancaria hasta que, por casualidad, encontró unos estados de cuenta que él había dejado a la vista. No tenía pruebas, por eso decidió buscar ayuda. Me recosté en la silla, tratando de procesarlo todo. Le pregunté si Kelly quería que hiciera algo, presentar cargos o algo por el estilo.
Mark negó con la cabeza. De momento, no. Ella estaba más enfocada en protegerse a sí misma y a los niños, pero pensó que era importante que yo lo supiera, por si Jonathan intentaba volver a manipularme. Me reí, pero con rabia. Ya lo había intentado. Había aparecido en mi casa hacía unos días, exigiendo que volviera a ayudarlo. Mark asintió con molestia. Eso encajaba con lo que Kelly le había contado. Al parecer, Jonathan estaba sintiendo la presión ahora que ya no tenía mi apoyo económico, y tal vez estaba más hundido de lo que Kelly misma sabía. Miraba la carpeta y mi cabeza daba vueltas. Una parte de mí quería ir directamente a su casa a enfrentarlo, pero también sabía que eso solo lo haría sentirse satisfecho porque habría logrado molestarme. En lugar de eso, pregunté qué estaba haciendo Kelly. Mark se detuvo un momento antes de responder. Estaba considerando sus opciones. Quería asegurarse de que ella y sus hijos estuvieran bien, tanto económicamente como en otros aspectos. Si el comportamiento de Jonathan empeoraba, tal vez pediría una separación o tomaría otras acciones legales. Me afectó más de lo que esperaba escuchar eso. Kelly siempre me había parecido una persona tranquila, dedicada, que estaría al lado de Jonathan sin importar qué. Saber que incluso ella estaba considerando dejarlo me dejó claro hasta qué punto habían llegado las cosas. Con una mezcla de sentimientos, enojo hacia Jonathan, tristeza por Kelly y los niños, y culpa por no haber visto todo antes, le agradecí a Mark por su tiempo y salí de la oficina. Pero por encima de todo, sentí algo que no había sentido en años, una extraña sensación de alivio. Era la primera vez en mucho tiempo que no cargaba con el peso de Jonathan sobre mis hombros. Y ahora que sabía la verdad, no permitiría nunca más que él tuviera control sobre mí. No podía dejar de pensar en todo lo que acababa de descubrir al salir de la oficina, las apuestas, el dinero escondido, Kelly planeando su siguiente paso. Estaba en medio del drama familiar como si fuera parte de una telenovela. Actualización 2. Después de mi última actualización decidí mantenerme alejada los días siguientes. No llamé a mis padres ya que se encontraban de viaje, tampoco me comuniqué con Jonathan. Pero al parecer, el silencio no le agradó, porque una noche, justo cuando estaba por cenar, su nombre apareció en la pantalla de mi celular. Pensé en dejar que entrara al buzón de voz, pero algo me impulsó a contestar. Me habló con un tono tenso, casi desesperado, diciéndome que teníamos que hablar. Me preguntó si le había dicho algo a Kelly. No entendía a qué se refería. Luego empezó a gritar, diciendo que desde Navidad ella se comportaba extraño y que ahora hablaba de abogados y separación. Estaba convencido de que yo le había metido ideas en la cabeza. No pude evitar reírme. ¿En serio pensaba que yo era el problema? Él fue quien le mintió, quien escondió dinero, quien lo malgastó en apuestas. Si ella estaba cansada de su comportamiento, ese era su problema, no el mío. Después de una pausa, él intentó defenderse, diciendo que yo no sabía de qué estaba hablando. Pero yo sí sabía. Kelly me lo había contado todo, la cuenta secreta, el juego, el dinero que derrochó mientras yo me partía el alma ayudándolo. Era un chiste. Lo interrumpí antes de que terminara de gritar, y le dejé claro que todo había terminado. Que no iba a darle ni un centavo más y que no quería saber nada de él hasta que aprendiera a comportarse como un adulto. Luego colgué. Me temblaban las manos, pero me sentí aliviado por haber dicho todo lo que llevaba años guardando. Él me había usado por última vez. Al día siguiente, Kelly me llamó. Me preguntó si Jonathan me había contactado. Le dije que sí, que no había quedado contento. Le pregunté si había pasado algo, y me confesó que lo había confrontado con todo, el juego, la cuenta escondida. Él admitió algunas cosas, pero seguía intentando minimizarlo todo. Le pregunté si ella estaba bien. Aunque no lo dijo con esas palabras, su tono me lo confirmó, estaba agotada de defenderlo, y los niños merecían algo mejor. Yo ya sabía que las cosas entre ellos estaban mal, pero escucharla decirlo con tanta firmeza fue como presenciar el inicio del final. Me afectó más de lo que esperaba. Le aseguré que contaba con mi apoyo, y ella me agradeció, disculpándose también por cómo me trataron en Navidad. Reconoció que debió haber hablado antes. Conversamos un rato, y al colgar sentí una especie de cierre. Aunque Jonathan había destruido la relación entre nosotros, Kelly y los niños no eran mis enemigos. Y si ella tenía el valor de enfrentarlo, yo no la iba a juzgar. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que Jonathan no había terminado con su caos. Unas semanas después, Kelly me mandó un mensaje corto, con solo 3 palabras: nos vamos hoy. Me contó que se mudaba a otro estado con los niños mientras Jonathan estaba fuera en un supuesto viaje de negocios, que para mí no era más que otra excusa para apostar. Había empacado todo, alquilado una furgoneta y se marchaba sin decirle nada,
al menos no hasta tenerlo todo resuelto legalmente. La llamé de inmediato. Me dijo con calma que no podía seguir fingiendo que todo era normal. Le pregunté por los gastos, por el alquiler, realmente preocupado por cómo se sostendría. Después de dudar un poco, me pidió ayuda, aunque le costaba hacerlo. No lo pensé dos veces y le dije que yo me encargaría o, ¿qué opinan ustedes? Actualización 3. Sí, terminé ayudándola a ella y a los niños. Pero, por primera vez en años, sentí que lo hacía por las razones correctas y no porque me estaban usando. Cuando Jonathan regresó y encontró la casa vacía, obviamente perdió la cabeza. Me llamó para desahogarse, acusándome de haberle arruinado la vida y de haberle lavado el cerebro a Kelly. Lo dejé hablar un rato, hasta que le solté que tal vez nada de esto habría pasado si hubiera actuado más como esposo y padre, y menos como un adicto al juego. Luego colgué, diciéndole con sarcasmo, buena suerte con eso. Los niños ya se están adaptando a su nueva escuela, Kelly encontró un trabajo estable y por fin está empezando a tomar el control de su vida. Y mis padres recientemente volvieron de su viaje, por lo que apenas se enteran de todo lo que sucede con su adorado hijo Jonathan. Obviamente me buscaron y trataron de contactarme, pero ya he tomado una decisión y la cumpliré firmemente. Por lo que sé, Jonathan sigue culpando a todos menos a sí mismo, está literalmente en la ruina, pero sinceramente, ya no es mi problema. Y si a esto se le puede llamar un final feliz, entonces sí, lo tuve. Hace poco conocí a alguien, estamos saliendo y todo me va muy bien, espero que todo esto se consolide de la mejor forma para todos. Gracias por haber leído mi historia, seguiré leyendo los comentarios y respondiendo a los mensajes, saludos. Si aún no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a hacerlo y activar la campanita para que no te pierdas más historias como esta.